Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta que hay unas actividades que no tienen porcentaje evaluativo, pero y no aparecen registradas en el acuerdo pedagógico. Esas actividades no son obligatorias, no es obligatorio que ustedes las realicen. Pero si les hago o les doy un consejo, es importante que las miren y las realicen. ¿Por qué? Porque es información que les va a servir a ustedes, ¿cierto? Que es importante que conozcan. O sea, las que tienen porcentaje evaluativo es como el tema más importante de biología. Aquellas que no tienen el porcentaje evaluativo, no es tan importante el tema, pero sí es bueno que ustedes conozcan sobre esto. Y lo otro es que yo, para que me vayan conociendo, a mí no me gusta como ser tirana con los estudiantes. Inclusive ustedes pueden preguntar en otros semestres o a los estudiantes de semestres que van más adelante. Y yo lo que tengo de costumbre es que cuando, por ejemplo, a un estudiante le va mal en alguna actividad, yo le doy inclusive el chance de que vuelva y me mande la actividad con algunas correcciones, ¿cierto? Con las correcciones que les pido. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, con estas actividades de aprendizaje? Que voy a fijarme en los estudiantes que las realicen para que si en algún momento ustedes necesitan porcentaje en alguna actividad o finalizando el semestre, yo los pueda ayudar, ¿cierto? Si veo que ustedes, por ejemplo, han trabajado esas actividades de aprendizaje. Entonces, no sé si les queda claro esta parte. Profe, esas actividades, por ejemplo, es una infografía que hay que realizar. Son como esas, Sí, en la mira, primera por unidad, por eso ejemplo. ustedes Ah, observan acá la página, la plataforma. Sí se alcanza a observar. Hola, sí, sí. profe. Sí se ve que les estoy mostrando la Sí, página profe. de biología. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces miren que está separado, unas como tareas evaluativas y otras como tareas de aprendizaje. Entonces en la primera unidad la tarea sería infografía sobre teorías del origen y evolución biológica. En la segunda unidad son dos actividades. Una es un cuadro donde ustedes van a hacer como las diferencias a nivel de la mitosis y la meiosis. Y otro es como un cuestionario sobre la célula y los procesos celulares. No es un cuestionario complicado. Por ejemplo, eh, la, ¿cuál organela está relacionada con la producción de energía? Entonces sale mitocondria, núcleo celular, membrana plasmática o, o cromosomas. De esas que les nombré, ¿cuál ustedes pensarían que está relacionada con la producción de energía? ¿No se acuerdan? Bueno, en ese caso sería, por ejemplo, la mitocondria. La mitocondria es en donde se llevan todos esos procesos de transformación pues de lo de los alimentos para que de esa cuando se parten todos esos enlaces de las biomoléculas, de ahí se toma la energía, ¿cierto? Y dentro de esas moléculas que están relacionadas con la energía está el ATP, ¿cierto? Entonces, para que lo sepan. El cuestionario son preguntas fáciles, o sea, si ustedes, por ejemplo, observan las presentaciones que yo les realizo, con eso logran contestar, por ejemplo, ese tema del cuestionario. Inclusive, después de que ustedes realicen me entreguen ese tipo de tareas de aprendizaje, yo les estaría como enviando una presentación para que ustedes les quede mucho más claro el tema, ¿cierto? Bueno, de la unidad 3
la otra tarea de aprendizaje sería el mapa conceptual sobre la taxonomía de los seres vivos y el cuestionario sobre diversidad biológica. Entonces el tema de la taxonomía está relacionada con cómo vamos clasificando los seres vivos. Entonces, por ejemplo, a nivel de lo de las plantas, entonces las plantas se clasifican de varias formas. Unas se conocen como gimnospermas, que son aquellas plantas que dentro de ellas están, por ejemplo, los pinos, los cipreses, otras las angiospermas, que son todas aquellas plantas que tienen flores. Entonces, debido como a esas características, las plantas, los animales, los microorganismos van a tener una clasificación. Y sería averiguar entonces sobre esa clasificación de los seres vivos. Y la clasificación es, bueno, entonces el reino es cuál, si son eucariotas, si son procariotas, si es el reino animal, si el reino vegetal. Es muy fácil, ustedes inclusive cuando se meten por Google, por ejemplo, les voy a hacer una muestra. Si ustedes le dan taxonomía de plantas en Google, inmediatamente Wikipedia, que es el primero como que va a aparecerles, les va a arrojar todo ese tema de la taxonomía, o sea, qué denominaciones se le dan por ejemplo, al género, a la especie, al reino. No me quiere abrir. Mira. ¿Sí me están escuchando? Sí, Chicos, profe. es que les estoy Sí. preguntando porque estoy teniendo como problemas con el internet. No sé si ahí se dieron cuenta que se está demorando. Mire, entonces mire que le di taxonomía de los seres vivos y mire todo lo que arroja. Y entre esos miren Wikipedia. Y lo otro es que no sé si ustedes también vieron que en el correo yo les mandé que ustedes tienen acceso a una carpeta que yo les coloqué en Drive. Ahí aparecen varios libros de entomología, botánica, que es todo lo del estudio de las plantas, de organismos, ¿cierto? De biotecnología. Entonces, en esos libros también ustedes pueden buscar la información. Bueno, acá no me metió a Wiki, me metió por otro lado. Qué súper lento. Está poniendo problema el internet, pero me dice mi esposo que es porque tengo prendido. Entonces, aquí está buscando. Bueno, no me está cargando, qué pena. Voy a cargar un momentico lo de la cámara porque no me está dejando cargar. Miren, entonces mire lo del tema de la taxonomía que les decía: dominio, reino, filium, clase, orden, familia, género y especie. O sea, lo que ustedes deben identificar es cuando se le da el nombre de dominio, cuando el nombre del reino, cuando el nombre de filium, cuando el nombre de clase, cuando el nombre de orden, de familia, de género y especie. ¿Listo? Hola. Listo, Sí, profe. profe.
Qué pena, contésteme por lo que les digo que no sé entonces si ahí se va el internet. Bueno, amor, ¿por dónde apago la cámara? Conectarme. Bien, continúa. Bueno, voy a explicarles lo de el laboratorio. En la unidad 1 hay dos actividades. Uno es el cuestionario de biomoléculas, ¿cierto? Que ahorita les voy a explicar todo el tema de las biomoléculas, y las preguntas del cuestionario están relacionadas o las digo tal cual como aparece ahí en la presentación, listo. Y el laboratorio de biomoléculas tiene como un instructivo, ¿cierto? Un instructivo donde les explican cómo se realizan los artículos científicos, ¿cierto? Acá inclusive y en la plataforma van a encontrar esto. Igual en el correo que les envié aparece en este instructivo de cómo se realiza un informe de laboratorio. Entonces ahí en el instructivo van a encontrar cómo se hace lo del tema del título, el nombre de los estudiantes que van a participar, la parte del resumen, las palabras claves, la introducción, las conclusiones y la parte de las referencias. Igual tengo también una presentación donde les explico paso a paso cómo se realiza ese informe, que es esta, ¿cierto? Entonces recuerden que mi nombre es Paula Rojas, ahí aparece el número del celular, recuerden que ya inclusive en WhatsApp aparece un grupo, ¿cierto? Los que de pronto todavía no han ingresado, les puedo enviar entonces lo del enlace para que se adhieran al grupo de WhatsApp. Bueno, es importante para este laboratorio de biomoléculas que tengan muy en cuenta este tema de esta tabla. Estas son las principales como enzimas que están actuando en ese tema del laboratorio. Sobre todo, ¿cuál? La amilasa y la catalasa es la que vamos a estar utilizando, ¿cierto? La amilasa es una enzima que se encuentra en la saliva y lo que hace es que realiza como la separación de esos alimentos que nosotros consumimos. O sea, miren que ahí dice que cataliza la reacción de hidrólisis para formar la glucosa libre. O sea, cuando nosotros consumimos los alimentos, en esos alimentos está por ejemplo el almidón, ¿cierto? Y lo que se encarga la amilasa es de separar ese almidón que está compuesto por varias moléculas de glucosa
para que nosotros utilicemos esa glucosa en nuestro organismo. Entonces, hidrólisis, siempre que vean la palabra hidrólisis es separación, lisis siempre significa separación. Y la catalasa lo que hace es que en el cuerpo, cuando nosotros nos exponemos al peróxido de hidrógeno, ese peróxido de hidrógeno, o cuando se produce en nuestro cuerpo, esa catalasa, esa enzima, lo que ayuda es que ese peróxido de hidrógeno sufra una transformación, porque si el peróxido de hidrógeno se queda en el organismo, empieza como a consumirse la célula. Entonces, lo que hace esa catalasa es romper ese peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua, y ya así no va a estar causando daño dentro de nuestro organismo. Las enzimas que hacen ayudan a que se den las reacciones en el cuerpo. Entonces lo que hace es que existe un sustrato, y ese sustrato se va a unir a la enzima, ¿cierto? La enzima tiene como unos puntos donde se va a unir el sustrato, y esos sustratos, cuando se unen a la enzima los transforma y se da la generación de los productos. Acá entonces les voy a mostrar, observen a mano derecha, van a ver por ejemplo el caso de la sacarosa. La sacarosa es lo que comúnmente se conoce como azúcar, la azúcar de mesa, la azúcar que ustedes consumen en la casa. Y esa azúcar que está en la casa está compuesta por dos moléculas, una por glucosa y otra por fructosa. Cuando esa sacarosa se une a la enzima sacarasa, entonces se une a ese sitio activo de la enzima y se da la transformación de ese producto de la sacarosa. Y luego de que se transforma, ¿qué se va a obtener? Se va a separar esa sacarosa ¿en qué? En moléculas de glucosa y en moléculas de fructosa. ¿Me entienden esa parte? Entonces mire que hay una transformación. En algunas partes ustedes del laboratorio ustedes van a ver ese tipo de reacciones. Acá están los materiales, por ejemplo, de los experimentos. El yodo es lo que ustedes conocen como el isodine, ¿cierto? El producto comercial sería el isodine. También se conoce como yodopodirona, ¿cierto? Inclusive les sale más barato conseguir la yodopodirona, porque el isodine, ¿cierto? Por ser un producto tan conocido, lo cobra más caro. Pero si ustedes averiguan por yodopodirona, les sale más barato esto. Levadura, aquellos que vayan a hacer el tema de lo de la fermentación alcohólica, la levadura es una especie de hongo, y ese honguito lo utilizan para realizar los panes, ¿cierto? Porque esa levadura ayuda a que aumente el tamaño de los panes o de las tortas, ¿cierto? A que, como dicen las mamás, se esponje esos productos. Entonces lo consiguen en aquellas tiendas donde realizan todo lo de tortas, de panadería. La maicena está llena de almidón, en este caso sería almidón de maíz, pero también hay otro tipo de almidón que es el almidón de yuca. Ustedes pueden utilizar también, si no consiguen pues la maicena, o si tienen acceso al almidón de yuca, pueden trabajar también con este. ¿Y qué otros materiales? Entonces se utiliza también agua oxigenada. Hay otro experimento donde se utiliza hígado. El hígado, cuando es una recomendación, cuando lo vayan a trabajar, no lo vayan a trabajar congelado, sino que lo dejan una horita antes, lo dejan por fuera de la nevera, compran poquito hígado
y lo dejan por fuera para que se descongele y puedan entonces observarlo de las reacciones, porque si ustedes realizan el experimento con el hígado congelado no van a alcanzar a ver bien la reacción. Y lo otro, como hay que poner a calentar otro pedazo de hígado, ese hígado que ustedes coloquen a calentar, lo colocan a calentar por 10 minutos y esperan que este se enfría para luego echar el agua oxigenada. También trabajan con papa, ¿cierto? Acá inclusive les coloco el experimento. El primer experimento es lo de la detección del almidón. En este caso lo que se realiza es que cogen la papa, la pelan y la rayan. Y luego al rato le aplican unas gotas del isodine, ¿cierto? De la yodopodirona, y van a observar el cambio de coloración. Entonces, lo que va en la parte de los resultados es lo que ustedes observen que se produce cuando ustedes estén haciendo el experimento. Entonces, que se produjo burbujas, que un cambio de color, que un cambio de temperatura, eso es lo que ustedes colocarían en los resultados. En la discusión, que es la parte más importante del artículo, es donde ustedes tienen que explicar el por qué suceden estos cambios, qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué hace el isodine o qué contiene el isodine que hace que se presente un cambio de coloración? Inclusive ustedes pueden buscar esta parte, este experimento lo van a encontrar en YouTube. Si ustedes le dan en Google también les aparece el experimento, y ahí en esa parte les van a estar explicando el por qué se da esa presencia de burbujas, por qué hay un cambio de coloración y por qué hay un cambio de temperatura. Entonces eso es lo que ustedes deberían colocar en la parte de la discusión. ¿Listo? ¿Me entienden esa parte? Sí, profe. En el caso del experimento de la reacción de la enzima amilasa salival, entonces hay dos formas de hacer el experimento. Esta primera forma es donde ustedes tienen 2 vasos con agua y a cada vaso con agua le van a agregar la maicena. Luego de mezclar bien, ustedes a cada vaso le van a agregar unas gotas de yodo, ¿cierto? O de isodine. Y por último, a uno solo de los vasos le van a agregar la saliva. Al vaso que no tiene, donde no dice control, es aquel donde le agregan la saliva. Entonces miren que hay un cambio de coloración. Cuando ustedes le agregan el yodo, ambos vasos se tiñen de un color como carmesí, ¿cierto? Como un color rosado. Y luego el vaso que tiene la saliva se va a tornar de nuevo blanco. Entonces en la discusión ustedes deben decir por qué ese vaso se transforma de ese color, por qué se vuelve blanco, qué es lo que pasa, qué hará esa enzima, qué le hará la enzima amilasa a ese almidón. ¿Qué de pronto pueden pensar ahí? Después de la explicación que les di al inicio, que qué hace la enzima amilasa. ¿Será que el almidón continúa siendo esa molécula grande, llena de puros enlaces de puras glucosas pegaditas, o cada molécula de glucosa se va a separar? ¿Qué piensan? Yo creo que se van a separar. Muy bien, sí. Entonces esa es la acción de esa enzima. Esa enzima amilasa va a separar esas moléculas de glucosa que estaban unidas, las va a separar. Y por eso, entonces, ocurre el cambio de coloración. Pero entonces ustedes deben buscar esa información en internet para que con los autores, con las personas que hablan de eso, ustedes se respalden y hablen de eso, por qué sucedió. Listo.
Esta es otra forma más sencilla de hacerlo, inclusive donde no gastan tanto material y donde se ve la reacción más fácil. En este caso, ¿qué hacen? Entonces, en este caso, se coloca la maicena con unas goticas de agua, se mezcla bien y luego a cada envase, o sea, donde dice 1 y donde dice 2, se le agregan unas gotas de la saliva. Después de haber mezclado bien, del yodo, perdón, y después de haber mezclado bien, entonces a la parte que dice 2 le estarían agregando la saliva, solo a esa, y observarían otra vez el cambio de coloración. Entonces miren que ahí inclusive se puede hacer el experimento más rápido y se observa más fácil lo de la reacción. Listo, porque les explico, en el otro experimento, miren que en la última imagen se ve muy teñida la parte donde dice control 1, porque me tocó agregarle mucho yodo para poder que se viera el cambio de la coloración. Entonces, por eso busqué en internet otro experimento, pues otra forma de hacer el experimento para que de más fácil. Listo. Bueno, este es el tercer experimento. El tercer experimento es la reacción de la enzima catalasa en tejidos. Entonces, en una van a tener el hígado, que ya les dije que se colocaba a calentar por 10 minutos, y ya cuando el hígado estuviera frío, agregaban las gotas del peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Y en el otro, el hígado está sin cocinar, está a temperatura ambiente, que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. No lo vayan a tener congelado, porque si no, no van a ver la reacción en este experimento. Aquí también van a estar registrando, recuerden que en los resultados entonces ustedes van a anotar, a ver, ¿será que por qué no veo como burbujas en este hígado que está cocinado? ¿Cierto? Eso es lo que van a notar. No veo burbujas en el hígado cocinado, pero en el otro hígado que sí está a temperatura ambiente, sí veo burbujas. ¿Listo? Y ya en la parte de discusión, entonces van a explicar el por qué se producen esas burbujas. ¿Qué tiene el hígado que va a reaccionar con ese peróxido de hidrógeno? Listo. ¿Entendido esa parte? Sí, profe. Y este último experimento, que es donde van a utilizar lo de la levadura. Recuerden que es un hongo, se llama Saccharomyces cerevisiae, y ese hongo se va a encargar de hacer la transformación de los compuestos que le van o de las soluciones que van a agregar. Entonces, en ese caso van a tener azúcar, ¿cierto? Van a tener la levadura, agua tibia, no puede ser agua muy caliente, porque si ustedes acá también es muy importante eso, si ustedes echan el agua demasiado caliente, matan el hongo, entonces no van a ver ninguna reacción, tiene que ser agua tibiecita. Entonces van a tener una botella, van a tener un globo, ¿cierto? En esa botella van a adicionar el agua tibia y van a mezclar el azúcar y la levadura. Y eso lo van a hacer y van a observar. La observación, ustedes pueden poner esta botellita y van mirando más o menos cada 15 o 20 minutos qué va sucediendo. Ahí miren que van viendo como una transformación, que el globo que se va llenando de qué, piensan ustedes. Como de aire, gas. Sí, de gas. Esto tiene el mismo principio de cómo se realizan las bebidas alcohólicas. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué sucede con lo de las bebidas alcohólicas? ¿Qué va a estar haciendo ese hongo? Va a estar utilizando ese azúcar ¿para qué?
Y, o sea, los humanos vamos a hacer como ese aprovechamiento de ese hongo para obtener qué. Ahí miren, lean el título. ¿Para obtener qué? Una fermentación alcohólica. Alcohol, o alcohol, ¿cierto? Una bebida alcohólica. Entonces, ese cambio que se va observando o lo que va quedando atropado en el globo, ¿qué es? Eso es importante que en la discusión ustedes coloquen qué es lo que queda atrapado en el globo y qué es lo que se produce en esa solución, que ya vimos que era ¿qué? Alcohol, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaría colocando en la parte de los resultados? Estaría colocando que hubo un cambio de temperatura, que hubo que ustedes ven esta imagen y que ven en esa imagen. Tiene como burbujas también. Eso. El color. El color, el cambio del color. Entonces eso es lo que van a notar en la parte de los resultados. Y ya en la parte de la discusión, entonces ustedes van a indicar por qué hubo presencia, por ejemplo, del CO2, ¿cierto? Por qué se genera el alcohol, ¿cierto? ¿Qué dicen otras personas que por qué se genera esto? Entonces acá observan la levadura más azúcar, ¿qué obtengo? Alcohol y CO2, que es la levadura, ¿cierto? Yo necesito saber qué es la levadura, cómo la industria aprovecha la levadura, qué es el azúcar, que ya vimos ahorita cuando les expliqué lo de la enzima, que el azúcar está compuesta por dos carbohidratos, ¿cierto? Por glucosa y por Fructuosa. fructosa. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con el azúcar? ¿Por qué se obtiene el alcohol? ¿Por qué hay aumento de la temperatura y la producción de las burbujas? ¿Por qué se da la producción del gas? ¿Cierto? Todo eso es lo que ustedes van a estar colocando en la discusión. Esta entonces sería la forma de cómo se presenta el artículo. Entonces, en el título no quiero que me vayan a colocar el título de la tarea, ¿cierto? ¿Cierto? Que el título de la tarea es que laboratorio de biomoléculas, no. En el título ustedes van a colocar los dos experimentos que ustedes elijan. Es muy importante, esta parte del laboratorio de biomoléculas la pueden trabajar en grupos de cuánto, máximo de 5 personas, ¿cierto? Si por X o Y motivo no pueden trabajar en grupo, lo pueden trabajar individual, no hay ningún problema. O sea, en los trabajos, hay trabajos que son como muy pesados, como el herbario, el insectario, y el último trabajo que es el de la tabla de microorganismos, que sugiero que lo hagan en grupo. Pero si ustedes no lo pueden realizar en grupo, no hay ningún problema. Bueno, entonces sigamos. La parte de título ya antes me entendieron. Mire que ahí, por ejemplo, estoy colocando detección del almidón y fermentación alcohólica. Profe, que no lo quiero trabajar en el mismo artículo, los dos ahí pegaditos. Entonces puedo hacer un artículo por cada experimento. También lo pueden trabajar así, ¿cierto? Como les quede más fácil, como ustedes sientan que no se van a enredar. En el nombre de los participantes, entonces el nombre de cada uno, si es de una sola persona, entonces colocan ahí los nombres. La parte de resumen, entonces en el resumen es una descripción muy corta de cómo se realizó todo el experimento. ¿Qué lleva la primera parte del resumen? Lleva las primeras líneas, dice cuál es el objetivo de la hipótesis. O sea que si ustedes van a escribir un objetivo, ustedes deben saber cómo se hacen los objetivos, ¿cierto? Que mi objetivo fue determinar la presencia del almidón en la papa. Entonces ese sería mi objetivo,
determinar siempre esos objetivos para que sepan, porque inclusive más adelante en ecología también les toca hacer un trabajo donde deben saber cómo se hacen los objetivos. Entonces, mi objetivo es observar la fermentación alcohólica que realiza el hongo. Entonces, ese sería el objetivo. ¿Listo? Luego va la metodología. La metodología corta, la metodología no es decir dos cucharadas de azúcar o decir pues los materiales, no, es describir cortamente cómo hizo el experimento. Entonces, en el caso por ejemplo de la detección del almidón, rayé una papa, la rayé, luego agregué 2 gotas de yodo y observé el cambio de coloración, ¿cierto? Esa sería la metodología. Y por último, los resultados. En el caso de lo de la detección del almidón, ¿cuál sería el resultado? Entonces, observé cambio de coloración, observé presencia de burbujas, ¿listo? Y la última parte es las conclusiones. Observé que el cambio de coloración se debe a que esto y esto y esto, ¿listo? ¿Quedó clara esa parte? Hola. Sí, profe, está claro. Bueno, en palabras claves deben colocar 5 palabras claves que estén relacionadas con el experimento. Que uno es, por ejemplo, enzima, que otro es, por ejemplo, catalasa, otro es azúcar, otro es glucosa, otro es almidón. Entonces colocarían esas palabras que estén relacionadas con el experimento. En la introducción, en la primera parte, va el planteamiento del problema. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a trabajar el tema de la fermentación alcohólica, yo debo buscar qué es la fermentación alcohólica, ¿cierto? Que es, por ejemplo, ese hongo que estoy utilizando y por qué se da como el proceso, ¿cierto? Algo que esté relacionado con el tema que esté trabajando, que me vaya a dar como parte de la explicación y de lo que voy a hacer. ¿Listo? En el segundo párrafo debe describirse la práctica del laboratorio, o sea, vuelvo y describo cortamente cómo hice el laboratorio. Acá no va la lista de materiales, listo. Y la tercera parte o el tercer párrafo, ¿cierto? Van los objetivos. Otra vez vuelvo y coloco los objetivos. ¿Listo? El materiales y métodos, en esta parte no coloco la lista. O sea, miren que ahí cuando ustedes estén revisando cómo se hace la tarea van a encontrar la lista de los materiales que van a utilizar. Pero no es colocar la lista, es describir cómo es que realizan el experimento. Acá sí es paso a paso, van contando cómo se realiza el experimento. Los resultados, ya les indiqué que en los resultados ustedes, es muy importante, van a colocar las imágenes de los experimentos como los realizan ustedes. ¿Listo? No es que me vayan a colocar imágenes de la web, no, es de ustedes. Ustedes entonces le toman foto a cómo van haciendo las cositas y esas fotos las ponen en el artículo científico. Y hay 2 formas de presentar esos resultados. Ustedes pueden hacer una tablita donde coloquen los resultados o describir simplemente qué fue lo que observaron. La parte de la discusión, como les decía ahorita, es la parte más importante. Entonces aquí sí van a explicar bien y van a buscar información en la web, en los libros, ¿cierto? En YouTube, que esté explicando por qué se dieron esos resultados, ¿cierto?
por qué dio el cambio de coloración, por qué hubo la presencia de burbujas, por qué hubo el aumento de temperatura, ¿cierto? Por qué hubo la generación de CO2, todo eso. Entonces ahí hay una muestra, dice, por ejemplo, como indica Martínez en el 2018, que el cambio de coloración se debe al que el reactivo se une al componente de, y entonces siguen explicando. Recuerden que uno siempre debe referenciar los autores de los que saca la información. En ese caso, miren que ahí estoy referenciando a Martínez, ¿cierto? Es colocar el primer apellido del autor y luego el año en que dijo esto. Si no aparece, por ejemplo, el año, o si es de una página como Wikipedia, donde no hay un autor, entonces ustedes colocarían Wikipedia y el año en que hicieron la publicación. En biología y en la carpeta que les puse en Drive está lo de las normas APA, ¿cierto? Las normas APA les indican cómo hacen las citas de los autores y cómo construyen las referencias bibliográficas. Igual también les voy a pasar un programa que se llama la dirección del programa que se llama Cities4, donde ustedes metiendo la información, ese programa se encarga de hacerle las referencias bibliográficas y se encarga de mostrarles cómo se hace la cita de los autores. Listo. Y por último, las conclusiones. Las conclusiones, por ejemplo, si yo coloqué 2 objetivos, entonces voy a tener 2 conclusiones. Si mi objetivo fue observar el cambio de coloración en la detección del almidón, ¿cierto? Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? Si observó el cambio de coloración debido a que el yodo del isodine se unió a ciertas moléculas presentes en el almidón. ¿Listo? O sea, ahí en la conclusión la construyo con el objetivo y la termino explicando por qué se da ese cambio de la coloración. ¿Me entienden cómo se construyen las conclusiones? Sí, profe. Bueno. Preguntas hasta el momento. Profe, todo lo que nos ha explicado de lo del laboratorio, esto es un solo trabajo, ¿cierto? Es un solo trabajo con varios experimentos. Sí, con 2 experimentos. Ustedes deben elegir 2 experimentos. Hay 4 experimentos, que uno es el de la detección del almidón, otro es lo de la enzima catalasa, ¿cierto? Lo de la fermentación alcohólica y lo de la amilasa. Son 4. Entonces ustedes de esos 4 eligen 2. Y esos 2 experimentos los construyen de esa forma de artículo científico, con esa forma. Así me los presentaría. Esto va después, esto es para la próxima semana, ¿cierto? Para que tengan tiempo de comprar pues los materiales para poder hacer los experimentos. Igual, como les digo, busquen tranquilamente en YouTube y todos los experimentos los van a encontrar ahí. Profe, siento que esa información estas diapositivas de esas están en la plataforma. Sí, sí. Igual, yo siempre tengo, fíjense que en el correo que les envié donde les contaba todo lo del tema pues de biología y eso, ahí les envié toda esta primera parte de la unidad. O sea, ahí tienen la presentación, esta presentación de laboratorio, ¿cierto? Tienen
También la presentación de todo el tema de biomoléculas. Tienen el artículo o la forma de escribir el artículo científico. También les coloqué las recomendaciones del curso. ¿Y qué más fue lo que les coloqué? Les coloqué unos artículos científicos para que vean cómo los construyen o cómo los describen estos autores, ¿cierto? Para que se guíen. Igual si ustedes buscan por internet artículos científicos, ahí también eso les va a dar como una luz de cómo se construyen. Una plataforma que tiene acceso pues sin cobrar y que no pone problema para poderlos bajar es Cielo, ¿cierto? Ahorita se los escribo si quieren en el correo. Y yo siempre para cada unidad les estoy haciendo presentaciones. Siempre les digo que es muy importante que miren las presentaciones que yo les hago, inclusive más que las presentaciones que aparecen en la plataforma. ¿Listo? Porque en las presentaciones yo siempre trato de coger todo lo que ustedes necesitan para la realización de los trabajos. ¿Listo? Recuerden también que está la carpeta de Drive, que acá les voy a mostrar lo de la carpeta, que ahí van a obtener mucha información, porque no solamente están los libros, sino que también están las presentaciones de los semestres pasados, ¿cierto? Que esa es otra cosa, cuando de pronto no puedan estar en los encuentros sincrónicos o realicen o tengan que realizar los trabajos como antes y que no pueden esperar a que yo les dé las indicaciones, entonces ustedes tanto en la plataforma como acá pueden encontrar esas presentaciones. Entonces miren que acá aparecen las carpetas, los objetivos y recomendaciones, por ejemplo libros de biotecnología. En la parte de libros van a encontrar libros de zoología, de microbiología, de plantas, de insectos. ¿Listo? Entonces estos son todos los libros como principales de los cuales como yo me baso para el tema del curso. Las normas APA, ¿cierto? Que ahí hay 2 presentaciones. Este es el otro sitio donde yo les digo que pueden buscar la forma de hacer las referencias bibliográficas y de citar, ¿cierto? Entonces mire acá que acá les presentan las diferentes normas que hay normas Harvard, APA, MILA. En este caso ustedes se meterían por normas APA y luego ya ustedes se meten en estos cajoncitos dependiendo de lo que ustedes necesiten. Que necesito referenciar un sitio que viene de la web, como decir Wikipedia. Entonces ustedes se meterían acá. Le pueden dar la dirección electrónica, poner acá la URL o irse a la parte de citar manualmente y ya ustedes empiezan a colocar la información paso a paso, que el primer nombre del autor o que el apellido, que el año en que lo publicaron, que el título, y van metiendo cada una de estas cosas que les preguntan y al final ustedes colocan la cita. Entonces supongamos, vamos a meter esta información de Wikipedia. Por ejemplo, en la URL colocan y pegan la dirección de Wikipedia y supongamos que el título de la página es biomoléculas. Perdón. Y que el año de publicación de esto fue, supongamos, en el 2019. Entonces le dan acá en la cita completa y miren que acá ya les arroja cómo ustedes estarían citando esta parte. Entonces ustedes llegan y lo copian acá desde
La forma como la van a citar es como aparece acá entre paréntesis. Biomoléculas 2019. Y como van a presentar entonces la referencia sería 2019, copian todo esto, le dan clic derecho, copiar, y ya van y lo ponen por ejemplo en Word o en PowerPoint y listo. ¿Vieron que es fácil? Hola. Sí, Hola profe. chicos. Bueno, vamos a parar entonces 10 minuticos para que pues tengan tiempo como de tomar algo. Y luego, yo les estaría, con este mismo enlace, se vuelven y se unen al encuentro sincrónico. Son las 8, 7:58, o sea que a las 8:10 volvemos y arrancamos. Y se meterían entonces por el mismo enlace. Pues si no, entonces yo les estoy colocando por el grupo de WhatsApp el enlace. ¿Listo? Chicos. Listo, profe.